Vaya por favor a la palabra de Dios, a Lucas 11:14. Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 14. Siga orando por nuestra iglesia, hermanos, por nuestra iglesia, para que Dios le dé gracia a este lugar en humildad, en sencillez, para que puedan llegar más hermanos a este lugar y que Dios los sane, los limpie, los transforme, para que el reino de Dios sea, hermanos, mayor y siga creciendo. Amén. 11:14, ¿qué dice la palabra de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas, ¿ya? Lucas 11:14. A ver, dice la palabra de Dios: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Diga conmigo: una casa dividida contra sí misma cae. El tema de hoy se llama: es hora de limpiar la casa. A ver, repita conmigo: es hora de limpiar la casa. Es hora de limpiar la casa. Mire, mi hermano, a veces no sabemos discernir cuando los problemas en la familia los vamos a tomar de una manera espiritual o de una manera humana o de una manera carnal. A veces no podemos discernir si nuestro hijo o nuestra hija que está en contra de nosotros, pudiéramos decir, es un demonio que tienen, que está sobre nosotros, o pudiéramos decir, es una falta de disciplina de ellos, y a veces no sabemos qué hacer. Lo que sí es un hecho es que Satanás gobierna a los seres humanos, gobierna a los no creyentes, a los no regenerados por el Espíritu Santo, los energiza, los ciega, hermano, los dirige, los gobierna, los domina. Etapas en el ser humano. ¿Y qué pasa cuando empieza el demonio, hermanos, a tomar hombres, mujeres, marido, esposo? La familia empieza a romperse. ¿Cómo se llama o cómo le pusimos por título al mensaje? Es hora de limpiar la casa. Es importante que entienda usted que lo que hace primero Satanás es crear conflictos familiares, porque está escrito: una casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces el Satanás dice: bueno, si eso lo declaró Jesús, entonces yo me voy a encargar de que una casa siempre tenga conflictos, que en un hogar siempre haya conflictos. Ahora, podrá haber conflictos en hombres que creemos a Dios, en hombres que oramos, que leemos la palabra de Dios. Podrá haber conflictos cuando hay una mujer cristiana que ora, que alaba, que bendice a Dios, pero un hijo o otro hijo no cree.
Y entonces pudiéramos decir, hermano, pero si todos somos cristianos, pues quiero decirle que en las familias cristianas hay conflictos y fuertes. Quiero que vaya por favor a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. A ver, hasta ahí. ¿Quién era Elí? Era un sacerdote. ¿Quién gobernaba Elí? Dios. ¿Quién lo había puesto? Dios. ¿Quién estaba a cargo del templo? Dios. Elí, el profeta Elí. Sin embargo, la Biblia declara que sus hijos eran hombres impíos, pecadores, y no tenían conocimiento de Jehová. El no tener conocimiento de Jehová no quiere decir que a lo mejor no les haya hablado de Dios. Tal vez Elí les habló de Dios, les habló del respeto a Dios, del temor de Dios. Sin embargo, los hijos de Elí no habían emparentado con Dios, no se habían metido en una comunión con Dios, y por lo tanto, dice la Biblia, no tenían conocimiento de Jehová. Pero vaya a Primera de Samuel 2:22. Ahí en esa misma, pero hasta el versículo 22. Dice la palabra de Dios: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Lea conmigo. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. La casa de un sacerdote, la casa de un pastor, la casa de un líder, la casa de una persona entregada a Dios, viviendo en relación con Dios, pero teniendo hijos que iban en contra de Dios. Una casa dividida contra sí misma no prevalece. Aquí la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el padre ciertamente hablaba con el hijo y le decía: hijos, yo escucho lo malo que se portan. Vienen a mí, a mis oídos. Tal vez vinieran físicamente las personas y le decían: oye, Elí, no es posible que tus hijos anden en esta situación cuando tú representas a Dios. No puede ser así. Y Elí, hermanos, llama a sus hijos y les dice: hijos míos, no hagan eso. Miren, ustedes pueden pecar contra el hombre y habrá un juez que tal vez juzgue entre ustedes, pero cuando ustedes pecan contra Dios, ¿quién va a rogar por ustedes? Sin embargo, la palabra de Dios dice que estos hijos nunca oyeron la voz de su padre. Hay hijos que saben perfectamente que están haciendo lo malo. Saben perfectamente que están haciendo ya no lo que el padre le desagrada, sino lo que le desagrada a Dios. Y estamos hablando de lo que se vive en una familia.
Hermanos, el cristianismo no es una burbuja de que todo está bien, de que todo es amén, de que todo está, hermano, en bendición. Platicamos con una persona, hermano, ¿cómo está? Bendecido y en victoria. Y cuando vamos a ver a su casa o cuando platicamos de la situación familiar, sucede de que tiene 3 años que no duerme con su esposo, que tiene 3 años que cada quien duerme en su cama, simple y sencillamente porque ya no se entienden de una manera física. Pero ¿qué cree? Está bendecido y en victoria. Y vamos a ver la casa de las familias, o pudiera venir a ver la casa del pastor, y sucede de que tiene conflictos con su esposa. De que viene mi pastor y me dice: oye, sé que no le hablas a tu esposa. No es bueno lo que estás haciendo, porque tú representas a Dios. Tú representas la casa de Dios. Estamos con el tema: es tiempo de limpiar la casa. Samuel, dice la palabra de Dios, que empezó a hablar. Dice que en esos tiempos la palabra de Dios escaseaba. Ustedes saben la historia, pero se las voy a recordar. De repente vino la voz de Dios y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel se para y corre al profeta Elí y le dice: heme aquí, Señor. Y el profeta le dice: yo no te hablé, es que escuché una voz que me decía: Samuel, Samuel. No, yo no te hablé. Vuelve otra vez Samuel, se vuelve a acostar y vuelve otra vez la voz de Dios y le dice: Samuel, Samuel. Se vuelve a parar Samuel, va con el profeta Elí y le dice: heme aquí, Señor. Y le dice el profeta: yo no te he hablado. Y el profeta supo que Dios, o entendió que Dios era quien estaba hablándole a Samuel. Y entonces el profeta le dice: Samuel, si vuelves a escuchar esa voz, solamente di: heme aquí, aquí estoy, Señor. Y dice la palabra de Dios que volvió a venir la voz de Dios y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: heme aquí, aquí estoy. Y entonces vino la profecía, y en primera de Samuel capítulo 3 versículo 12 dice la Biblia: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, por el pecado que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada o perdonada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Una casa puede estar dividida, puede estar en problemas, por una simple y sencilla razón: porque los padres consecuentan las situaciones de sus hijos. Pónganme atención, no se me distraigan. Por ahí estoy viendo que le hacen no sé, gestos ahí al niño, a los niños. No se me distraigan, por favor. Esto es bien importante. A veces pensamos, hermanos, que nuestra casa está bien. Pues ahí la vamos sobrellevando. No, hermanos, la vida cristiana no es de sobrellevar las cosas. La vida cristiana no es de decir, pues ahí la vamos pasando. Pastor, pues ya me acostumbré a su carácter. Pastor, ya me acostumbré a que mi esposo nunca me abraza, a que mi esposo nunca me besa, a que mi esposo nunca me dice buenas palabras. Ya me acostumbré a que mis hijos son secos conmigo. Hermanos, no. Necesitamos ordenar la casa. Necesitamos ordenar nuestra familia, desde el pastor
hasta los líderes, hasta los que estamos sirviendo y los que venimos a congregarnos. Necesitamos ordenar la casa. Dice la palabra de Dios, hermanos, que había conflictos en la casa de Elí. Y hermano, no le extrañe. Ay, ¿cómo es posible que en la casa del pastor haya situaciones? Hermano, no le extrañe. Pero aquí es situación de cada uno de nosotros. Entonces, este asunto, Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a juzgar su casa por él, porque Elí no les ha estorbado. El profeta no les ha dicho nada. El profeta sobrellevó las cosas. Yo voy a juzgar a sus hijos, pero a él lo voy a juzgar de una manera más fuerte. Y quiero decirles que el pecado de ellos no será perdonado ni con sacrificios ni con ofrendas. Qué duro es eso. Nosotros tenemos la grande bendición de que cuando tenemos un problema podemos venir a Dios, le pedimos perdón y entonces Dios nos perdona y nos dice: te he perdonado, échale ganas. Pero cuando Dios dice: ¿sabes qué? Ni aunque me pidas perdón, ni aunque te arrepientas, no te voy a perdonar. Eso sí está más fuerte. Otro caso, vaya al libro de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. ¿Ya lo tiene? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel, o Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Había problemas en la casa de Jacob? Sí, había problemas. Pero ¿cómo? Si Jacob, el escogido de Dios, Jacob, el representante de Dios en esos momentos, sí había problemas, y problemas serios, al grado de que tenía como hijos a unos asesinos. No sé si les comenté como testimonio de un pastor que venía del norte. Lo agarraron los supuestos federales y lo iban a matar. Era la mafia. Y cuando lo arrodillaron, así comentó el pastor, cuando lo arrodillaron y le pusieron la pistola en la cabeza, él levantó sus manos y empezó a orar. Y cuando empezó a orar, esta persona que le iba a disparar le dijo: ¿eres cristiano? Y le dijo: soy pastor. Y le dice: ¿puedes identificarte como pastor? Y sacó su credencial y le dijo: ¿sabes qué? Dale gracias a Dios, porque yo también soy hijo de pastor. Mi papá es un pastor. Y lo dejaron libre. Hermanos, aquí había un problema serio. Les voy a leer la historia o a decir la historia. Está Jacob, su esposa se llamaba, ¿quién? Raquel, ¿sí o no? Raquel, pero Raquel no podía tener familia, ¿se acuerdan? Entonces Raquel le dijo: ¿sabes qué? Ten hijos de mi sierva.
se llamaba Lea. Y de su sierva nacieron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina, una mujer. Después Lea tuvo una sierva que se llamaba Silpa, y de la sierva de Lea nació Gad y Aser. Pero Raquel también tenía una sierva que se llamaba Bila, y de la sierva Bila nació Dan y Neftalí. O sea que en la familia había de chile, mole y pozole. Así, era un revoltijo ahí, medios hermanos. Y bueno, a final de cuentas, Dios le dio a Raquel un hijo que se llamó José, el hijo legítimo, José. Pero también le dio otro hijo, que cuando nació Raquel murió, y su hijo, ese hijo se llama Benjamín, el pequeño, el más chiquito. Dice la palabra de Dios que cuando nació ese pequeño, Raquel expiró, murió. Nace Benjamín, muere Raquel. Y bueno, ¿qué se puede esperar cuando en un matrimonio hay diferentes hijos de diferentes madres, un solo padre pero diferentes madres? Y entonces esto es lo que pasaba en la familia. Había discordias, había enemistades, había pleitos. Pero dice la Biblia que Jacob amaba a José más que a todos los demás. ¿Sí o no? Eso causó problemas familiares. Cuando una mujer, quieran o no, le da preferencia a un hijo, aunque digan que no, crea conflictos entre los demás hijos. Luego le preguntan a la mujer: ¿a quién quiere más de sus hijos? A todos los quiero igual. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No puede usted querer más al que roba o al que se droga que al que es leal, honesto y obediente. A lo mejor lo va a expresar así: a todos los quiero igual, a todos los quiero igual. Pero no, las emociones cambian. Aquí Jacob, hermanos, no lo escondió. Inclusive dice la Biblia, hermanos, que José le informaba a su padre la mala fama de sus hijos. Y aquí la pregunta es clara: ¿qué pasa cuando uno de los hermanos llega con el papá y le dice: papá, quiero decirte cómo se portan mis hermanos allá en la escuela? Quiero decirte, papá, lo que anda haciendo Federico, y lo que anda haciendo Juan, y lo que anda haciendo Pedro. A lo mejor el papá dice: ah, qué buen hijo tengo, es leal conmigo, es honesto, es fiel. Porque la realidad es que los hijos tienen que ser leales a los padres. Los hijos tienen que ser leales, fieles a su padre. El informar de la situación de los hijos lo pudieran tomar como chisme, pero no, hermanos. Cuando es entre familia se llama lealtad. ¿Y qué pasa? Viene José y le informa a su padre. ¿Y qué pasa con los otros? ¿Qué le dicen a José? ¿Les caería bien? Pues no. No, este es el chismoso. Mira, no, este va y todo les cuenta. Pues quiero decirles que eso es sano. Ojalá y todos nuestros hijos nos llegaran a nosotros con la información de cómo se portan los demás. ¿O no? El problema es que aquí los hijos son los que encubren a los hijos del pecado para que no llegue a papá o no llegue a mamá. ¿O no? Y luego si el hijo llega y le dice: papá, fíjate que quiero decirte lo que hizo mi hermano. Cállese, no sea chismoso. ¿Y saben qué dice el hijo? Ándele pues. Ya no le vuelvo a decir que se está drogando. No le vuelvo a decir que está tomando. No le vuelvo a decir que lo metieron a la cárcel 3 horas y lo soltaron. Y de repente, cuando llegan los problemas,
hijo, ¿por qué si tú sabías no me dijiste? Porque nunca me escuchaste. Y cada que venía a decirte de la situación de ellos, siempre me dijiste que era un chismoso. Mejor ya no voy a hablar. Una madre no puede consecuentar a los hijos, jamás. Una madre no puede esconderle al padre lo que está haciendo su hijo. Y a veces así pasa. Ay, mamá, vengo contigo porque quiero que hablemos de mujer a mujer. ¿Cuál mujer a mujer? Yo soy su madre y usted es mi hija. Hablemos de padre a hijo en toda confianza. Porque luego cuando hablamos de mujer a mujer, ya hasta nos quieren hablar de tú. Es que estamos hablando de hombre a hombre. No, hermano, el respeto siempre va por delante de todo. Hijo, yo sé que ya estás grande, yo sé que eres una persona madura, pero yo sigo siendo tu padre y tú sigues siendo mi hijo. Y hay hijos que ya se le ponen al papá al tú por tú, porque dicen, es que ya vamos a hablar de hombre a hombre. No, hermanos, el respeto, el respeto. Amén. Había problemas en la casa de Jacob. Tanto era el problema, hermanos, tanto era el problema, que cuando José le informaba a Jacob de la situación de ellos, los hermanos se molestaban con él. Y dice la Biblia que los hermanos le aborrecían. O sea, no nada más no lo querían, sino que lo aborrecían. Y cuando uno aborrece a un hermano en la sangre, entra Dios en la mente humana y empieza uno a planear cosas. Lo mismo que pasó con ellos. Dice la Biblia que uno de ellos dijo, ¿saben qué? Ya no lo soporto, ya no lo quiero, vamos a matarlo, vamos a echarlo en una. Y uno dice, no, mejor vamos a echarlo en una cisterna para que se muera. Pero gracias a Dios la cisterna estaba vacía. Después otro dijo, no hay que matarlo, mejor vamos a venderlo como esclavo. Y así fue la historia de José. Pero lo que querían ellos era matarlos. Amén. Veamos otro caso. Vaya a Jueces 13:24. Jueces 13:24. ¿Quién tiene en su mente todavía, hermanos, que el hermano mayor es el que debe de gobernar sobre los demás hermanos? Levante su mano. Ok, bájela. O sea, que el hermano mayor tiene la autoridad sobre todos los demás porque es el mayor. Pero ¿quién pudiera entender que el hermano menor sea el que gobierne? Nadie. Que el hermano menor me diga a mí lo que tengo que hacer. No, hermanos. Y eso fue lo que le causó el problema a José. Cuando el hermano menor, él les dijo, ¿saben qué? Yo tuve un sueño que ustedes iban a rodillar sobre mí. Se enfurecieron todavía. Y más cuando todavía le dijo a su padre, oye, yo soñé que el sol y las estrellas se inclinaban ante mí. Todavía Jacob le dijo, ¿qué cosa loca estás diciendo? ¿Que yo me voy a postrar sobre ti, en ti? Y eso le causó problemas a este muchacho. Jueces 13:24, ¿ya lo tiene? Dice la Biblia, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Sansón, hermanos, si ustedes leen el libro de Jueces, era un hombre que Dios, su mamá no podía tener hijos, pero Dios bendijo a la madre y le dijo, este niño lo quiero apartado para mí, no pasará navaja sobre su cabeza, va a ser un nazareo, o sea, va a estar apartado para mí, no tiene por qué tomar vino, tomar sidra, no tiene ni siquiera que mezclarse con alguien más. Este hombre debe de mantenerse puro, limpio, íntegro, porque está escogido para mí. Sus padres lo sabían. Y dice en Jueces 14, Jueces capítulo 14, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat
a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Tidmat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no, ¿qué no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que tú vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y vinieron los conflictos familiares, vinieron los conflictos en la familia. Manoa, que era su padre, y su esposa tenían que cuidar a Sansón, tenían que guardarlo, tenían que mostrarlo íntegro para que Dios obrara en él. Sin embargo, Sansón, hermanos, llega y le dice: sabes que yo quiero esta mujer. Y le dice: no, es que no es bíblico. Dios nos ha mostrado que tú no tienes que emparentar con ellos. Lo que hoy nos dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y todavía tenemos casos de hombres, de mujeres jovencitas que saben la norma de Dios y todavía dicen: pastor, tengo un novio, pero no es cristiano. Me voy a casar con alguien, con un novio, pero no es cristiano. Y yo les he dicho: hermana, estás violando la ley de Dios, estás violando la regla de Dios. Tú no puedes unirte en yugo desigual con alguien. Ay, pastor, no, pero yo sé que después que nos casemos él va a estar con nosotros. Hermanos, el 99.9% de los casos de matrimonios de cristianos entre no cristianos, normalmente el cristiano o la cristiana termina yéndose de la iglesia. A veces los hijos del diablo son más sagaces que los hijos de Dios. Y es importante que entiendan esto. Los conflictos familiares aquí vinieron porque Sansón se le paró de uñas a su padre y le dijo: no me importa, yo quiero que tú vayas y que me la tomes porque quiero que sea mi mujer. Y ahí empezó el problema familiar. Sansón empezó a hacer cosas, sin embargo Dios lo seguía cubriendo, pero llegó el momento en que ya no nada más tuvo una mujer, tuvo otra mujer, se metió con prostitutas, se metió con gente de mala fama y terminó, hermanos, teniendo por mujer a Dalila, que fue la que en un momento dado lo envolvió, le sacó el secreto de su fuerza, le cortaron el pelo, hermanos, y le sacaron los ojos, y sirvió de burla para el pueblo filisteo. A veces los conflictos familiares son porque los hijos se le paran de uñas al padre y le dicen: no me importa, yo quiero esto y esto. Y el padre no tiene la fuerza, la autoridad suficiente para decir: no lo hago. Y cuando el padre lo hace, la niña o el niño dicen: no me importa, entonces me voy de la casa, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. Y ahí, hermanos, ya ustedes, los papás, dicen: está bien, haz lo que tú creas conveniente. Pero la realidad es que los conflictos, hermanos, vienen en la familia porque a veces los padres no tienen la autoridad para poder decirle a sus hijos: no me importa que te molestes, no me importa que te pares de uñas, aquí esa es la regla, y no por mí, sino la regla es venida de Dios. Es importante que aprendan eso. Ay, pastor, es que mi hijo ya no lo aguanto, no sé qué hacer con él. Hermana, ¿cuántos años tiene? Tiene 4. Espérese a que cumpla 15 para que vea lo que va a pasar. Espérese. Hay gente, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando corregimos al necio, para el necio ya no hay corrección, porque aunque le demos con la vara, ya no va a entender. Solamente hay que esperar, hermanos, que Dios lo transforme.
pero a los chiquitos todavía los podemos corregir, los podemos disciplinar, los podemos, hermanos, meter en la línea de Dios. Amén. Bueno, pues quiero decirles una cosa. La habitación física del demonio es el cuerpo. Estamos hablando en limpiar la casa. Y cuando el demonio está dentro del cuerpo, lo primero que hace es gobernar la mente de la persona. Y usted tiene que discernir, a ver, ¿por qué mi hijo no quiere nada de Dios? ¿Por qué mi hija no quiere nada de Dios? Dos cosas: o está resentido o resentida con Dios o con alguien de la iglesia, o con uno mismo, porque profesamos el cristianismo y a veces hacemos cosas que no agradan a Dios. O dos, tiene un demonio que está gobernando su mente y por lo tanto rechaza todo lo que venga de Dios. Tiene que tener cuidado. Estamos metiéndonos un poco en lo que es guerra espiritual. Si su hijo no quiere nada de Dios, sería cuestión de platicar. Pero si no tiene ningún resentimiento con Dios, ninguna situación con el cristianismo, con las cosas de Dios, quiere decir que hay un espíritu que está gobernando su mente. Y hermanos, él necesita el poder de Dios para ser liberado. El diablo, hermanos, puede tener la persona como zombie. Fíjese bien. El diablo puede tener a la persona adormecida. El espíritu está ahí, pero ese hombre no hace daño a nadie. Está ahí como zombie, así sin vida. Pero cuando empieza el espíritu a ordenar a la mente, entonces esa persona se levanta y empieza a actuar de una manera peligrosa. ¿Cuántos hombres han salido en las noticias que dicen: es que yo escuché una voz que me dijo mátalos? ¿Se han escuchado esas noticias? Mátalos. Y llegué y saqué mi pistola y a todos. Escuché una voz, estaba mi esposo, estaba mi esposa, tal vez mis hijos. Escuché una voz que dijo mátalo, y agarré el cuchillo y lo maté. Esas personas están siendo gobernadas en su mente por un espíritu o por el mismo Satanás. Ay, pastor, pero ¿el diablo puede entrar en un cristiano? Y esa es una pregunta que siempre se ha hecho. ¿Puede un cristiano endemoniarse? ¿Puede un cristiano tener a Satanás? Hermano, la Biblia es clara. Cuando Pedro le dijo a Jesús que no subiera a Jerusalén, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo, Pedro, Satanás? Señor, ¿qué pasó? No te claves. No, hermanos, no. Cuando el hombre le abre la puerta al diablo, cuando el hombre le abre la mente al diablo, el espíritu entra y en ese momento empieza a gobernar su mente. Que quede claro, a veces el espíritu está esperando, el espíritu malo está esperando a que el cristiano se descuide, cometa un error, haga algo en contra de Dios, un pecado. Eso abre las puertas y entra el demonio y empieza a gobernar su mente. Es por eso que les vamos a dar el antídoto para que usted tenga una mente limpia, abierta y consagrada a Dios. Ahora, si Satanás necesita cuerpos para habitar, es porque sabe que Dios es dueño del cuerpo y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando el diablo logra tener el control de tu cuerpo, pareciera que ha derrotado a Dios. Fíjense bien esto. El diablo sabe que yo soy templo del Espíritu Santo,
Pero cuando el diablo logra gobernar mi cuerpo, se está riendo de Dios y le dice: yo te gané porque estoy controlando el cuerpo de este hombre, y este cuerpo es tuyo, pero yo pude entrar y gobernarlo. O sea, el gobierno de este hombre ya no es tuyo, yo lo gobierno. Es por eso que Dios nos dice, hermanos, en Romanos 12, vaya a Romanos 12. Ya estamos cerrando. Cuando usted comete un pecado, cuando usted miente, cuando usted está haciendo algo indebido, usted abre puertas y en ese momento el Espíritu entra. Y si usted no lo saca o usted no vuelve, pide perdón y se mete a la línea de Dios, ese espíritu lo puede manipular. ¿Qué dice Romanos 12? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O eso viene, racional viene del griego lógicos, que quiere decir espiritual o lógico. El cristiano, su razón lógicamente debería de ser espiritual. El adorador cristiano se presenta o se debe de presentar vivo, con todas sus energías, con todas sus facultades mentales consagradas a Dios. Por eso es que Dios dice: tienen que presentar el cuerpo, porque si Satanás está gobernando tu cuerpo y de repente vienes tú, no te das cuenta y entras al templo de Dios y presentas tu cuerpo en sacrificio a Dios, el mismo diablo sale y entonces tú quedas libre. Hermanos, es importante que entendamos que la vida cristiana es un proceso de santificación. Santificación. Necesitamos, hermanos, santificarnos. Necesitamos, hermanos, santificar nuestra vida. Y la verdadera santificación es la consagración de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que dice la palabra de Dios que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, es importante consagrarnos en nuestro interior. Y cuando nosotros consagramos nuestro interior, nos consagramos con los miembros de la congregación. Y cuando nos consagramos con los miembros de la congregación, nos consagramos con la sociedad. Con la sociedad, y esa es la línea: mi ser, mi congregación, la sociedad, para que nosotros estemos en paz. Amén. Bueno, por eso, hermanos, también es importante que entendamos que la salud de nuestro cuerpo es de una máxima importancia, y proceder de otra manera es estorbar los planes divinos de Dios. Yo tengo que guardar mi mente, tengo que guardar mis ojos, tengo que guardar mi corazón, que incluye mis emociones, y tengo que guardar todo mi ser para presentarme bien delante de Dios. ¿Y qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de ¿qué? De vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, ¿por qué una persona se droga o por qué una persona toma? Tenemos tres capas en nuestro cerebro. Es la capa cortesana o córtex, algo así.
la capa límbica y la capa reptiliana. Son 3 capas en nuestro cerebro. La primer capa, no sé si ya se los había comentado, pero la primer capa es la que viene el deseo. La segunda capa es la que ve lo que vamos a hacer, y la tercera capa es la que acciona. Por ejemplo, cuando un niño llora, la primer capa le dice: tengo hambre, y el niño llora. La segunda capa dice: quiero leche, o sea, quiero leche. Pero si nosotros logramos engañar la segunda capa, ya no pasa a la tercera capa. Por ejemplo, cuando el niño empieza a llorar, es una reacción de la primera capa. Si usted le da un chupón y no es leche y lo logra engañar, el niño se calla. ¿Sí o no? Ya no pasa a la otra capa. Nosotros podemos engañar la mente. Cuando la mente está fuerte, podemos engañarla. ¿Cómo engaña su mente cuando le pide de comer? ¿Qué va a la tienda y se compra? ¿Un gansito o algo? ¿Y qué pasó? Ya la engañaron. Engañaron la mente, ya no pasó a la tercera capa. Es importante, por ejemplo, primero dice el cuerpo: tengo sed. La segunda capa dice: quiero una chela, quiero una indio. ¿Sabes qué le puedes decir a la capa? No hay chela, trague agua, tómese 2 litros de agua, y va a ver si después la tercera capa le pide una cerveza. ¿Por qué? Porque usted está lleno de agua. Y la segunda capa dice: la primera capa dice: ya no tengo sed. Entonces la segunda capa dice: pues ya no hay cerveza, pues ya no hay nada. ¿Sí me entiende? ¿Qué van a entender ustedes? A ver, en una ocasión estaba yo con mi primo en la casa y llegaron unos de ahí de El Mostrín. Algunos lo conocerán, El Mostrín, de allá donde yo vivía, aquí en la Benito Juárez. Y mi primo había agarrado unas hojas de higuerilla o de higuera seca y las molió. Y entonces estaban fumando marihuana. Y le dice mi primo: no, hombre, traigo una pero buenísima. ¿A poco sí, Simón? Mira, huélela. Y se hicieron un cigarro de las hojas de la higuera, hermanos. Oh, y esta sí está re buena. ¿Cuál buena? Ni qué nada. Estaba engañando al cerebro. Si usted tiene ganas de drogarse, mire, hermano, usted lo que quiere es fumar algo. Prenda su brasero, échele carbón y atásquese de todo el humo que viene. Y va a ver si después va a decir: oye, un toque. No, ya me di varios. Hermanos, por eso Dios nos dice: hijos, tienen que aprender a pensar. Tienen que aprender a renovar su mente, porque la mente antigua está viciada. Se le llama el viejo hombre. Ya no quiero que actúen como el viejo hombre, actúen como el hombre nuevo que habita en ustedes. Porque todos tenemos, hermanos, ¿qué dice la Biblia? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo en él es hecho nuevo. Nuestra mente debe de ser una mente renovada. Nuestra mente debe de ser una mente transformada. Nosotros ya no podemos pensar en tomar, en drogarnos, en adulterar. Y hay una cosa bien fuerte, más fuerte
que eso lo vamos a tratar en los temas matrimoniales. Cuando el hombre, hermanos, cuando el hombre busca a otra mujer, ¿por qué la busca? ¿Por qué quiere otra mujer? Y quiero decirle que también podemos engañar a la mente, porque a final de cuentas lo que la carne pide son deseos, son deseos, son deseos, y ahí podemos engañar a la mente. Pero eso lo podemos ver en otra área, pues. Pero es importante que entendamos. Ahora, la palabra transformarse, cuando dice la Biblia no te conformes a este siglo, quiere decir, hermano, no te acomodes, no te amoldes. Tienes que meterte tú, hermano, la medida que eres delante de Dios. No tienes por qué tomar modelos del mundo cuando Dios ya te hizo un modelo especial. No tienes por qué tomar cosas de otros cuando tú eres único y eres agradable a Dios. Único, hermano. Tú no tienes otro molde. Yo tengo un molde y no más. Y amoldarse, acomodarse a este siglo o conformaste a este siglo es, hermanos, querer meterte un zapato que no te queda y que te lo metes a fuerzas, y entonces dices, es que no me queda, pero me lo voy a meter como la Cenicienta. Y luego hasta vamos a la zapatería, y ¿qué le decimos al zapatero? Métame este zapato a la horma. Oye, pero tú calzas del 6 y este es del 4. No, pero métalo, es que no va a dar. No se puede dar. Es importante que aprendamos que nosotros no debemos de amoldarnos, de acomodarnos al estilo de vida de los demás. El ser una persona renovada debe de marcar la diferencia. Y muchos dicen, si todos lo hacen, yo lo haré. Él toma, pues yo tomo. No, hermanos, nosotros debemos de marcar la diferencia. El cristiano no debe de vivir de acuerdo con este mundo, como se acostumbraba a hacerlo, hermano, según la carne. Debemos de experimentar una transformación total por medio de nuestra mente. Y la palabra transformación viene del griego metamorphoste, que quiere decir metamorfosis, que significa un cambio total, pero no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Esa es la metamorfosis. El ejemplo más palpable de una metamorfosis es la de la mariposa. ¿Sí la han visto? Que es un gusano, le llaman la cuataneta. ¿Sí se acuerdan? Bueno, eso creo, dicen, oye, una cuataneta, pues yo no sé qué sea la cuataneta, y era el animal ese verde largote. Pero ese después se mete al capullo, y después que sale, una mariposa. Es una metamorfosis la que pasa en ellos. Pues quiero decirle que nosotros, la Biblia nos dice que debemos de transformarnos, debemos de meternos en esa metamorfosis y venir el cambio de adentro hacia afuera. Y luego dice la palabra de Dios, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento es razonamiento. ¿Qué es lo que nos hace diferente a los animales? ¿Que nosotros qué? Razonamos, pensamos. Pero ¿qué creen? Que Dios a veces nos compara. Dice, no seas como el caballo o el mulo, que le tienen que poner freno para que se frene y lo muevan hacia donde está. Así lo dice Dios en uno de los salmos: no seas como los animales que tienen que ponerles algo para que se frenen. Tú eres un hijo de Dios. No sé quién conozca los frenos para los caballos, pero es un fierro que le meten aquí entre el hocico y queda y la lengua queda entre. Bueno, Edwin sabe. Pero ¿qué cree? Que cuando el animal va caminando y le jalan el freno, le hacen.
ya no camina. Y si lo quieren que se mueva para acá, el animal está así con el freno y va así. La pregunta es, ¿Dios tendrá que usarnos a nosotros para que nos movamos de esa manera? No, hermanos. ¿Tendrá que ponernos un freno para poder actuar de una manera correcta? No, hermanos. Por eso dice la Biblia, ustedes tienen la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por eso Dios apela, hermanos, apela a todo, a la palabra, para que nosotros, hermanos, experimentemos la bendición de Dios. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. El tema fue: es hora de limpiar la casa. Si usted viene hoy, hermano, y ha entendido la palabra de Dios hacia su vida, tiene que aprender a actuar o a discernir por qué hay conflictos en casa. ¿Por qué sus hijos no quieren venir a la iglesia? ¿Va a seguir en la misma actitud o se va a sentar a platicar con ellos? O si es necesario, va a poner las manos sobre de ellos y decirle al espíritu inmundo: suelta este cuerpo, porque tú no tienes parte ni suerte en mis hijos, en mi hijo. Hermano, hermana, no se acostumbre a vivir de la misma manera. Hay una persona, estábamos platicando y me dice: pastor, ¿sabía usted que yo tengo 2 maridos? Y ya me acostumbré a vivir con uno y el otro viene los fines de semana. Con el que vivo no es mi marido, pero mi marido llega después. Y dice: ya me acostumbré. Aunque no tengo relación con él, pero ya me acostumbré a estar viviendo así. Hermano, tal vez usted tenga conflictos en casa y no se ha dado cuenta. Más bien, no los quiere tocar y está viviendo una vida muy cómoda. Mientras no se meta conmigo y no me meta con ella, todo bien, o con él. Hermano mío, hoy vamos a comprometernos delante de Dios a cuidar nuestra mente, a cuidar nuestros ojos, a cuidar nuestro corazón. Acuérdese que Dios es quien gobierna nuestra mente, no es el diablo, no es Satanás. Dios gobierna su mente. Y cuando sienta que su mente está siendo gobernada por el demonio, en ese momento usted mismo ore a Dios, saque en el nombre de Jesús todo mal pensamiento. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Hacemos hoy un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante
un pacto de hombres que te quieren agradar. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Si hoy sientes en tu corazón hacer un compromiso con Dios, yo te pido que vengas al frente y delante de Dios le digas: Señor, me comprometo delante de ti. Hermanos, hay gente que jura o que promete ante otras cosas y pareciera, hermanos, que eso les da poder. Y dicen: no tomo porque estoy jurado. Y eso les motiva a no tomar. Y quiero decirle que nosotros tenemos un Dios de pactos. Si usted hace pacto con Dios, si usted hace pacto con Dios, yo creo, hermano, que Él, nuestro Dios, le va a dar, hermano, lo que usted necesita. Haga pactos con Dios, haga pactos con Dios, haga pacto con Él. ¿Cuál es el compromiso que quiere hoy con Dios? Dígaselo, dígaselo. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar de hombres que te quieren agradar. Cuidaré